uno de mis techos estaba con gotera y recién se le ocurrió de- llegar el albañil y lo hemos esperado la anterior semana, pues según su excusa era que llovía mucho, creo que sí. Y justo llegó hoy para arreglar, así que hay unos golpecitos, unas goteras que tenía, mil disculpas. Y ante todo, disculparme por el día viernes, ¿no? En nombre del jefe de carrera también le hago extensiva su disculpa. Lo que pasa es que faltaban solamente 2 personas jóvenes para dar su examen de grado, entonces el jefe de carrera quería cerrar la gestión, ¿no? La gestión 1-2020, bueno, quería cerrarla, entonces, bueno, me pidió por favor y que le pida disculpas a ustedes porque no le quedaba otra, ¿no? No había más fecha, ya las fechas están prácticamente encima, entonces tenía que cerrar la gestión con estos últimos dos chicos, un joven y una señorita que iban a completar su examen de grado. Créanme, cuando ustedes estén en esa situación van a tener mayor prioridad, ¿no?, en la carrera, ¿no? Siempre a una persona que está a punto de egresar, ¿no?, que va a matricularse, se le da una preferencia, ¿no?, que es obvio, ¿no? Pues ustedes también, cuando llegue su momento, van a ver que van a tener una cierta preferencia, ¿no?, con respecto a los docentes y tiempos de la carrera, etcétera, ¿no?, cuando tengan un modo de titulación. Muy bien, en esta unidad vamos a ver los árboles hemivías, ¿no? Los árboles hemivías, vamos a trabajar con los árboles hemivías. Y vamos a ver cómo hablar un poquito también sobre el primer parcial, ¿no?, que hasta ahora no tenemos una fecha. Bueno, ¿qué es lo interesante? Lo interesante, digamos, de los árboles binarios, ¿no? Sean o no sean ordenados. Recuerden, ordenado significa BST, ¿no? O sea, significa que los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Pero podemos tener árboles que no son ordenados, digamos, ¿no?, que no son ordenados. Los árboles hemivías, jóvenes, generan lo que son el árbol B, ¿no? El árbol B que no está en un temario. Antes lo tenía, ahora no lo tengo en el temario de estructura de datos 2. Los árboles hemivías, son los utilizados profesionalmente, bueno, con una mejora, ¿no?, que se llaman árboles B más, que se utilizan como índices en las bases de datos. Entonces, cuando ustedes crean una llave primaria en una tabla, por ejemplo, se genera un árbol hemivía, ¿no?, un mejorado, ¿no?, que se llama árbol B. Entonces, cada índice de una base de datos es un árbol B, que se guarda en el disco, ¿no? Se guarda en el disco, ¿no? Los índices se guardan en el disco. Entonces, así van a ver, si ustedes quieren tener acceso a un atributo, digamos, en particular, entonces el manejador de base de datos le crea un árbol B, ¿no?, un árbol hemivía, mejorado, que se llama árbol B, pero sigue siendo un árbol hemivía. Ok. Quería mostrarle la motivación de por qué salieron los árboles hemivía, ¿no? Quería mostrarle dónde sale y después lo vemos el trabajo que se hace con un árbol hemivía. Primero, indiquemos de dónde nacen los árboles hemivía. Si ustedes me ayudan con internet, o yo puedo buscarlo acá, pero las fechas por ahí se me van, pero sé que en 1970, y es cuando no crea un asunto de la Guerra Fría. Uno de los problemas, jóvenes, un problema de los árboles binarios. Entonces, un problema de los árboles binarios, es el desbalanceo, ¿no? El desbalanceo. Es decir, la búsqueda, los search, ¿no?, la búsqueda transmisiva, de lo que ustedes quieran, debería hacerse más o menos en el mismo tiempo, que ellos tenían logaritmo en base de él. O sea, puede pasar esto, bueno, puede ser, fíjense, es que yo estoy exagerando, ¿no?, pero puede pasar. Digamos, insertar el 10, luego me dicen insertar el 20, luego insertar el 30, luego insertar el 50, entonces el árbol, estoy exagerando un poco, ¿no?,
pero el árbol ya se desbalancea. Ya es un árbol degenerado, ¿no? No es que sea borracho o se consuma droga, sino que ya se degenera en una lista ya. Este es un árbol desbalanceado ya exageradamente, ¿no? Pero está desbalanceado. Es un árbol desbalanceado. O sea, la cantidad de hijos, o sea, máximo se acepta que está balanceado si tiene una altura, la diferencia de altura sea 0 o 1. Pero este tipo ya exageró, ¿no? Y el hijo derecho del 10, el hijo izquierdo del 10, disculpe, el hijo izquierdo del 10 es 0, mientras que el hijo derecho tiene 1, 2, 3, o sea, está demasiado desbalanceado. Este árbol ya degeneró en una lista, ¿no? Entonces, si yo lo pongo hacia arriba, ya es lineal. Entonces, el problema era el desbalanceo. Ese fue el problema de los árboles binarios. Recuerden que ellos, si ustedes quieren hablar un poquito, lo guardaban la llave primaria del registro y el numerito, ¿no? El ID. Voy a mostrar este ejemplito, de todos modos, que sé que no me he enseñado. ¿Para qué se usaron los árboles binarios? Es decir, ¿cómo hago para qué lo uso los árboles binarios? Los árboles BCT, ¿para qué lo uso? Hombre, antiguamente los sistemas de base de datos lo guardaban en una cinta o en medios magnéticos que no eran de acceso directo, ¿no? Se dice aleatorio random, ¿no? Acceso aleatorio directo. Recordemos que en la informática hay dos tipos de acceso: el acceso secuencial y el acceso directo, ¿no? Sequential access y random access. O sea, random quiere decir al que yo quiera, ahí voy directo. Por ejemplo, la RAM es una memoria de acceso directo, memoria de acceso random, ¿no? Es en aleatorio, pero si aleatorio quiere que voy a ir al lugar que yo quiera sin pasar por los anteriores. Para que me entiendan un poquito, por ejemplo, si yo quiero ir a la universidad ahorita, mi acceso es secuencial, o sea, si quiero llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque tengo que pasar todas las casas, las avenidas, etcétera, tengo que pasar y llegar a la universidad. Mi acceso es secuencial. Tengo que ir paso a paso, o sea, uno por uno, ir las calles, digamos que sean las calles de minería, calle a calle hasta llegar a la universidad. Es secuencial mi acceso. Si fuera directo ya tengo que fantasear un poco, hacer un poco de ciencia ficción, que tengo esa teletransportación, ¿no? Me desaparezco y aparezco allá en la UDIA. Ese sería mi acceso directo. O sea, no paso por nada, sino que directamente voy allá. Desaparezco acá y aparezco allá. Ya está en la ciencia ficción. Pero, bueno, esa es la verdad. Hay un acceso directo y un acceso secuencial. Directo lo que se llama random, ¿no? Aleatorio. Ok. Resulta que primero se trabajaba en uno que se llama tambores. Por decir un poquito por cultura, yo no sé dibujar, pero ustedes han visto que el símbolo de la base de datos es así, ¿no? El acceso es un cilindro, no sé si lo han visto. Es un cilindro. Fíjate que no sé dibujar con la base de datos, ¿han visto que es un cilindro o no? Hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí, ¿no? Es un cilindro, yo sé que no sé dibujar, no sé qué. Es algo así medio parado que yo tengo, no sé dibujar. Entonces, un pequeño cilindro, ¿por qué? Porque eran los tambores tenían esta forma, donde se guardaban las cargas. Entonces, para decir almacenamiento, y que ahora es más, se le llama, le dibujo un cilindro y que ahora esta significa base de datos, ¿no? Entonces, esto va a ser. Más adelante, me estoy adelantando un poquito a la explicación, utilizan un delta, ¿sí? Un delta. Miren, ahora esto significa I. Entonces uno lo lee delta. En realidad, más que la letra griega mayúscula D, delta, en realidad se refiere al árbol, ¿no? Se refiere al árbol. Entonces, al decir índice, significa que esto es un árbol. A eso se refiere. Pero si ustedes lo ven, si está perfectamente balanceado, ¿lo ven? De forma única.
un triangulito. Entonces, en vez de llamarle delta, digan ustedes triángulo. El triángulo significa índice, ¿no? Entonces, de la vieja informática, digamos, mucho de los símbolos lo utilizamos hasta hoy, ¿no? La simbología. Muy bien. Con la llegada de los discos, ¿no? Los discos son redondos. Eso lo van a ver en el sistema operativo 2. Van a ver que los accesos, jóvenes, los accesos se hacen por sectores. ¿Sí? Unos pedacitos. Entonces, los sectores con las pistas hacen un pedacito, ¿no? Un pedacito del disco que le llaman block o sectores también, ¿no? Y la lectura se hace por sectores. Por eso es que ustedes pueden ver eso lo van a ver mejor con el profesor del sistema operativo 2, yo soy el sistema operativo 1, ¿no? El 2. Van a ver con su profesor del sistema operativo 2 que ese acceso es rapidísimo, ¿no? El leer el sector del disco. Hay una latencia, tiene su formulita, pero digamos el acceso se lo considera directo, ¿no? Hay unos cabezales que leen cara por cara y leen ese sectorcito del disco. Les decía, por eso que pueden ver ustedes si ustedes van a uno de sus archivos de su computadora, van a propiedades, dice tamaño del archivo por inventarme, ¿no? Tamaño del archivo, qué sé yo, 100 bytes, digamos, tenemos un blog de notas que escribimos, hola, ¿cómo estás? Digamos. Tamaño del archivo, 10 bytes. Tamaño del disco, un K. Un K. Eso tiene que ver con una agrupación de sectores que se llaman clusters, ¿no? Eso lo van a ver con sus profesores de sistemas operativos. Muy bien. Al margen de eso, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, a partir de ahí, jóvenes, se pudieron crear las tablas, que no se llamaban así tablas, ¿no? Podíamos crear archivos, como el disco era de acceso directo. O sea, podemos acceder más directamente a los lugares. Se crea una especie de archivo que más tarde se llamarían tablas, ¿no? Se llamarían tablas. No asocien tabla igual a un archivo. No necesariamente. Tabla es un concepto más abstracto, ¿no? De la base de datos. Pero si quieren, asociémosla que una tabla se guarde en un archivo, ¿no? Es así, depende del manejador de base de datos. Bueno, entonces, ¿qué era lo que hacía? Veámoslo. Vamos a hacer una macanita. Vamos a poner, digamos, una tabla que se llame persona, digamos, y vamos a meter como llave primaria, no sé si ahorita base de datos, no importa, pero un número que identifica en forma única, digamos, a la persona. Digamos que sea alumno, cambio. Que sea alumno, y sabemos nosotros que nosotros manejamos un número único, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro número único que manejamos en la U? El registro. El número de registro, ¿no? Entonces pueden haber compañeros que tengan nuestro mismo nombre, puede ser, a mí me tocó una vez en compilar de dos tipos que les comentaba, dos tipos que exactamente tenían los dos nombres y los dos apellidos. Y tenían dos nombres todavía. Los dos nombres y los dos apellidos y ni se conocían, ellos no eran ni parientes ni nada. Entonces yo lo quería identificar por el número de registro. De todas maneras, hace unos buenos años no había celulares que tenían cámara, o sea, eran carísimos. O sea, casi nadie manejaba celulares con cámara, eran celulares con teclado, esos teclados, ¿no? Entonces vamos a ver esto, miren, lo van a entender. Entonces, aquí está. Entonces vamos a hacer la tabla alumno, ¿no? Digamos que sea un archivo. Ya. Tabla alumno. Y nosotros vamos a ir introduciendo los alumnos. Vamos introduciendo los alumnos. Digamos, dice alumno.a, digamos que son alumnos, ¿no? El alumno cuyo registro es, digamos, para mi materia, digamos, yo voy introduciendo a los alumnos. ¿Cuál es su número de registro hoy? 20. Su nombre, vamos a asumir que hay un solo nombre, ¿ok? Hay un solo nombre, que es Iván. ¿Sí? Viene otro compañero y me dice, ¿cuál es su nombre de usted? Yo me llamo Carlos, ¿no? Entonces, esta sería la posición 0, posición 1, posición 2. Esta es el registro, o sea, sabemos que es único. Es único el registro. Esto le dicen tabla llave, ¿no? Le dicen llave. Le dicen llave primaria. Ahorita lo pongo. PK. Recuerden, nuestro PK, digamos, nuestra tabla de alumno de la universidad, es un numerito, ¿no? Es un numerito que nos identifica de forma única, a cada uno de los alumnos de la universidad.
Bueno, pero a medida que voy insertando jóvenes, yo voy poniendo, digo, el 20 se encuentra en la dirección 0, no se me van a perder. Entonces, digo, el registro y la posición donde se encuentra. Viene otro compañero me dice, bueno, ingeniero, quiero inscribirme en materia. Ya, tu número de registro joven, 10. 10, claro, no voy a repetir la llave de primaria. 10, tu nombre, le decía Carlos. Entonces, este dato, o bueno, donde está Iván, puede ser grande, ¿no? Puede estar el nombre del alumno, su dirección, su teléfono, su email, o sea, así la tablota. Yo solamente en el BCP guardo la prima de aquí y en qué posición se encuentra. ¿Ok? Digamos, cuando llegó Carlos, como es menor, va a la izquierda. 20, el 10. Se pueden estar ordenados por el DK. Esta es la posición que es un datito extra, digamos, ¿no? Entonces digo, 10 y te encontrás en la posición 1. Y así, digamos, de pronto viene uno que, ¿cuál es su registro? Le digo 60. Ah, 60. Su nombre, Iván, también se llama. Claro, puede darse, ¿no? Obviamente esta tabla puede tener más cosas, como decía, dirección, teléfono, email, que no sé qué más cosas. Fecha en que fue inscrito, etcétera, etcétera, etcétera. Pues 60, como es mayor 60, se va acá. 60 se va acá, posición 2. ¿Se están entendiendo ahora? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Y así, imagínense ahora, esta tabla va creciendo, ¿no? Va creciendo. Esta tabla va creciendo. Déjenme inventarme, por favor. Este voy a quitar 5 en 3. Por acá está el 80. Sería 70 en el 4. Etcétera, ¿no? 70 con el 4. Que no hay más, pero es natural. Aquí el 70 con el 5. Y así, ¿no? Imagínense que esta tabla tiene ya muchos, ¿no? Muchos datos, ¿no? Esta tabla, insisto, esta tabla estoy poniendo el número de registro y el nombre, pero puede tener la dirección, dirección, y no hay letras más. Es alta información que se guarda. Entonces, perdón, me dije, ¿no? Esto significa llave primaria. Llave primaria es clave, ¿no? Clave primaria. Eso usted ahora visto en su base de datos, no han visto nuestra resumen, no verlo, uno lo subraya, ¿no? Para decir, este campito registro es de la llave primaria. Muy bien, entonces hemos creado un índice, este sería el índice que se guarda también en un archivo, este sería el índice de la tabla número. ¿Se entendió? ¿Hoy? Hola, hola. Sí. ¿Se entendió, no? Ahora, imagínense que tenemos 1000 estudiantes. O si quieren tenemos, que mala suerte para nuestro, tenemos, inventémonos todo en la carrera, 3000 estudiantes. ¿No? De la facultad, 3000 tenemos. Ustedes cuando se quieren hacer un trámite, ¿qué es lo primero que le pregunta el administrativo a ustedes hoy? El registro. Directo, ¿no? Y si no saben el registro se enojan, ¿no? Ahora se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo no va a saber su número de registro? No, primero que hacen que se enojan, porque no, y ellos pueden buscarlo, digamos, pero no lo hacen, digamos, no están con tiempo, de repente no tienen las ganas también, ¿no? Para buscarlo su número de registro. A veces pueden equivocarse también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, yo quiero saber los datos, digamos, del número. ¿Cuál es su número de registro? Me dice, soy el 815. ¿Qué hago? No voy a ir en la tabla y voy a ir recorriendo, ¿no? No voy a ir buscando por acá. Supone que esto no está ordenado. Fíjense, 20, 10, 60, no está ordenado. Digamos que tienen el 800. ¿Ah? Digamos que el 800 es en la posición 145. Digamos, aquí está el señor cuyo número de registro es 800 y se llama, no sé, Pepe. No necesiten los valores de los datos. Entonces, si yo no tengo un índice, ¿qué haría, joven? ¿Ah? Iría a buscarlo. Son el 20, son el 800, son el 800, son el 800. Tardaría mucho decir, son el 800. Entonces, ¿qué hago?
leo esta y lo muestro en pantalla bonito, ¿no? Te llamas P, te divides en la dirección número tanto, ya lo muestro en un formulario bonito, ¿no? Con pinza, con colorcito. Ahora, ¿pero qué va a pasar acá? Ahora, si tengo 3000, imagínense en un archivo que estoy al disco, pierdo demasiado tiempo. ¿Qué hago entonces para ubicarlo a P? ¿Qué hago? Utilizar el árbol. Utilizo la. Entonces, me dicen 800, perfecto. 800, voy al índice, voy al árbol. Y el árbol, obviamente, fíjese, como es mayor, ya me quité, en teoría, ¿no? Me quité la mitad de los registros. O sea, digo, como son mayor, ya, fíjese, ya busco acá. Entonces, a este lado ya no lo busco. Ya me quité la mitad de la tabla, en teoría está balanceado. Ahora, ¿aquí qué hago? Este puede ser un arbolotote acá, ¿no? Un arbolotote por acá. Entonces digo, 800, soy mayor, me dice, me voy acá. Fíjense, al irme por acá ya me quité todito esta cantidad de registros, esta cantidad que se entuca, la cantidad de filas, ¿no? De la tabla, ya me la quité, fíjense, por irme por acá. ¿Me captaron, no? Cada vez que yo decía P igual a P.hi o P igual a P.hr, ¿se acuerdan cuando aprendimos a navegar por el árbol? Ya nos quitamos nos quitamos, digamos, la mitad de la tabla, ¿no? O sea, vamos yendo acá, vamos yendo acá. Si todo está perfecto en un ordenador, en el límite, jóvenes, el logaritmo en base O de n, la búsqueda, ¿no? Equivalente a una búsqueda binaria. ¿Sí? Entonces los índices no son necesarios para acelerar las búsquedas, ¿no? Y también las consultas SQL que ustedes van a ver más adelante, más allá, como si lo han visto, la van a ver. Entonces algunos campitos que son muy utilizados, mejor ponerlo en un índice. ¿Se entendió ahora? ¿Está bien? Sí, Guerrero. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, dése cuenta que utilizar el índice hace que la búsqueda sea más rápida. Muy bien. Si me buscan, por ejemplo, me dicen, por acá está el 145, ¿ya? Porque no tengo espacio, pero por acá, ya no está el 145. Disculpen, 800 barra 145. Aquí está el nodo. Entonces, como lo encontré, ¿qué hago? Aquí está, lo pillé. ¿Qué posición está? 145. Como el acceso es directo, yo le digo, andate a la 145. Y de todo ese dato. Entonces lo busqué primero. ¿Para qué? Para saber en qué posición se encuentra. 145. La leo esta fila, la leo y la muestro en el formulario que me pide, ¿no? Entonces parece magia, ¿no? Que la encontré. Nada se hace por obligarse, hay que programar. ¿Lo pasaron, no? Entonces, encontrando el número de registro de la llave primaria, el campo que estoy indicado, puedo saber en qué posición se encuentra. Entonces, voy directo a esa posición y lo llevo todo el registro, no todas las cifras de ese alumno, no toda la información de ese alumno, ya lo despliego bonito en pantalla, ¿no? Ya pintan, o página web, o lo que ustedes quieren ver más por ahí. ¿Alguna consultita? ¿Se entendió? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Pero el árbol puede desbalancearse. Bueno, y las búsquedas hacerse lentas. Entonces las búsquedas se podrían hacer un poquito más lentas. Entonces podría pasar, no sé, inventarme que, qué sé yo, primero lo metieron el 20, después pasaron el 60, después pasaron el 70, por acá. Entonces, en la forma en que igual se lo insertando, qué sé yo, el 20, con el 0 por acá, pero digamos, ¿no? Esta es la tabla de en la forma de introducir, después lo pasaron el 60 con 1, ¿no? Después lo pasaron el 10 por acá, 10 con 2, me estoy inventando, otra, no estoy hablando de otra tabla, otra.
después pasaron el 70, y así, ¿no? Se fue degenerando el árbol, ¿no? Ahí estamos acá el 65, en la posición 3, el 80, en la posición 4, otra tabla, no es esta, otra. Entonces el árbol se degeneró, digamos, se desbalanceó. Digamos, aquí un arbolote y aquí un arbolito. Entonces, si me voy por el lado izquierdo, digamos qué suerte, ¿no? Porque si me voy por el derecho, como esto está desbalanceado, debería ser el tiempo de búsqueda es igual para todos. No, más o menos igual, ¿no? O sea, la misma. Porque como está desbalanceado, para algunos es más rápido y para otros más lento. Entonces, la cosa ya está fea. El árbol se desbalanceó. ¿Por qué? Porque depende del orden en el que se está insertando. Entonces el árbol queda desbalanceado. ¿Sí? Bueno, una solución al desbalanceo, ¿no? Se lo hicieron en plena guerra fría, una solución al desbalanceo se creó con los árboles ABL. ¿Sí? Entonces, una solución al desbalanceo. Lo hicieron rusos, muy influenciosos. Lo hicieron dos rusos. Se llama así. Disculpen por favor si me equivoco en alguna letra, esto es un apellido raro, ¿no? Para nosotros. Bueno, lo que pasa es que pone guión, para que una literatura también, cuando son dos apellidos. Lo que pasa es que en el exterior está más familiarizado en utilizar uno de los apellidos. Por ejemplo, si el presidente, ¿no? Hace un libro, digamos, ¿no? Debería ser así, Arce, Catacora, Luis, ¿no? Sí. No sé, político, lo que pasa es que le pongo un momento al presidente, ¿no? Arce, Catacora, Luis, ¿no? Entonces, pondría un guioncito para decir que esto se lo tome como apellido, ¿no? Como apellido. Entonces, este señor son dos. Entonces sería Adelson, Belsky y Jan. Hicieron dos rusos creo que en 1972, por favor, que se me olvida. En 1972, dos rusos, y lo bautizaron árboles ABL, ¿no? ABL. Se basa en una rotación, en unas rotaciones sobre una parte del árbol. Está muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces el árbol siempre permanece balanceado, ¿no? Con la altura, es decir, uno de sus árboles como máximo puede tener una altura de 1, ¿no? Porque dependiendo de la cantidad de nodos tampoco se puede hacer un triángulo perfecto, ¿no? Pero una altura máximo de 1 en uno de los lados es suficiente. Entonces, estos rusos lo hicieron en plena Guerra Fría, jóvenes, lo hicieron con los árboles de ese. ¿Okay? Entonces ellos lograron resolver este problemita, ¿no? Este problemita de los árboles ABL. A ver si no hay nadie en sala. Ya estoy con el tiempo otra vez, ¿no? Bueno, me avisan por favor cuando falten 2 minutos para que no nos quedemos colgados. O yo me quedo hablando solo, como me ha pasado varias veces. Bueno, hay un pequeño problema, así con la solución es perfecta, es buenísima. Y lo hizo jóvenes en el tiempo del presidente Kennedy, ¿no? JFK, ¿no? Y recuerden que el presidente JFK lo asesinaron en el 63, ¿no? En Dallas. En el 63 lo mataron a John C. Kennedy. Él había prometido, entre otras cosas, que Estados Unidos iba a ir a la Luna antes que acabe la década, ¿no? Y como que el 69 llegó a la Luna. Pero digamos, la gente de informática también como quedó algo dolida, digamos, ¿no? Con eso.
y le vieron una debilidad en los árboles ABL. ¿Cuál es la debilidad? Está todo perfecto, el balanceo es 100%, es garantizado, digamos, ¿no? El árbol sí se balancea. Dio los algoritmos de inserción y eliminación, ¿no? Fíjense que son los dos principales algoritmos de una estructura de árbol: insertar y eliminar. Entonces, él dijo, cada vez que se inserta un nodo, un valor que no existe en el árbol, obviamente, el árbol con unas rotaciones, él vuelve a quedarse balanceado. Y cuando se elimina un nodo, también el árbol queda balanceado nuevamente. O sea, lo hicieron muy bien. Muy bien sus algoritmos. Y funcionaba. 100%, entonces el árbol tenía logaritmo en base ORN. Los tiempos de inserción y eliminación, logaritmo en base ORN. Entonces, ya se solucionó ese problema. Pero, ¿cuál era la debilidad? El problema de los árboles BST en general, no importa si son ABL o no ABL, es el almacenamiento. ¿Sí? Entonces, el problema de un BST en general, no solo de los ABL, ¿no? El problema de un BST es el almacenamiento, o sea, donde lo voy a guardar. Es el almacenamiento, o sea, la persistencia, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? O sea, el guardado en el disco, ¿no? Está guardado en el disco como un archivo, ¿no? ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Si se puede guardar con preorden y postorden, o perdón, con orden y preorden, orden y postorden, orden y nivel, usted lo puede guardar. ¿Cuál es el problema? No es el problema. El problema es el acceso. Resulta que la gente que utiliza una base de datos tiene que sentir como si fuera un acceso rapidísimo. Y se basa optimizando el índice. Ok. ¿Cómo es eso? Claro. Un archivo, esto un poquito va más allá de lo que necesitamos acá, ¿no? Pero solamente para que lo sepan. Un archivo tiene, como lo mencionaba, ¿no? Tiene blocks, ¿no? Así, más conocido también como sectores, ¿no? Tiene blocks o sectores. ¿Sí? O sectores. Bueno, se puede leer o escribir, ¿no? Se puede leer o escribir. Escribir un sector a la vez. Un sector a la vez. O sea, yo no puedo, digamos, no puedo, ¿cómo decirle? Yo no puedo decirle, dame los 4 bytes de ese sector. No puedo. No puedo, tengo que leerlo todo el sector o escribir todo el sector. No puedo escribir una partecita. ¿Ok? No puedo modificar una partecita del sector. Lo tengo que leer todo el sector, modificarlo y luego volverlo a grabar. ¿Ok? Entonces, un archivo está dividido en sectores. Un sector típico, digamos, los viejos tiempos de 512 bytes. 512 bytes. Entonces, si voy a modificar una letrita o un carácter, vamos a sea UTF-8 el carácter. Si yo lo modifico, digamos, voy a modificar un byte nomás. Pero por ese byte, bueno, tengo que leerlo todo el sector, modificarlo y luego volverlo a grabar el sector. Claro, un archivo está compuesto por varios sectores, por supuesto. Por ejemplo, si tiene, qué sé yo, 4K, por ejemplo, ya serían 8 sectores, ¿no? No confundan con cluster, que se lo van a ver con su profesor, ¿bien? Con su profesor de sistemas operativos locos. Vamos a suponer que un cluster es un sector, si te me están faltando. Entonces, en realidad son 8 sectores los que está ocupando el archivo. Eso se llama unidad de asignación, también, ¿no? A esa cantidad de bytes que se asignan dentro de los sacos, ¿ya? Entonces, fíjense este ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Estoy un poquito exagerando, pero es el problema. Por ejemplo, digamos, ¿no? En el sector 1, digamos, está la raíz. Vamos a poner, aquí está la raíz. En el sector 2, vamos a poner, estoy exagerando un poquito. Aquí está la raíz, digamos, y algunas cositas abajo, pero en el sector 2, digamos, está estos otros dos nodos, digamos, el 5 y el 40. Entonces, este es el algoritmo. Un poquito la clase que está explicado estos momentos para que se entienda. 5 años. ¿Sí? Entonces,
él para poder ir al 40, o sea, miren, después se quita la raíz, no se olvide. Digamos nuestros algoritmos que hemos hecho, nuestros algoritmos funcionan bien. Le ponen P igual a P.hi, P igual a P.hi. Entonces, si quiero ir, por ejemplo, al número 40, quiero llegar al número 40, tengo que hacer dos accesos, ¿se entendió? De cuenta P, nuestro punterito P, que del 10 se vaya al 40. ¿Qué tiene que hacer? P igual a raíz, ¿se acuerdan? Y de ahí me voy al 40. Como es mayor, me voy al 40. P igual a P.hd. Pero trabajando en el disco, ¿qué va a pasar, joder? ¿Qué va a pasar trabajando en el disco? Hola. Sí, ingeniero. ¿Cuántos accesos voy a hacer para acceder al disco? ¿Cuántos voy a hacer? ¿Cuántos accesos al disco, digamos, voy a hacer? 2, ¿no, verdad? Voy a leer el sector 1 y el sector 2. Voy a hacer 2 accesos al disco. Acceder al disco es lento. Acceder al disco es lento en comparación con la memoria de la RAM. Acceder al disco tengo que leer el sector 1 y después leer el sector 2. O sea, es lento el acceso a disco. Recuerden que el disco aunque sea el disco duro, es una unidad, es un dispositivo externo, ¿no? No es un dispositivo interno de la máquina. Entonces, sí o sí, tengo que ir por un bus, etcétera, hasta leer los datos. Entonces, tengo que hacer 2 accesos al disco, o sea, lento para poder ir hasta el 40. Tengo que hacer 2 accesos. Leer el sector 1, después el 10 me dice, andate al 40, ¿y dónde está el 40? Está en el sector 2, entonces me voy al sector 2, ¿no? Como está guardado, está muy complicado. Jóvenes, se me está acabando el tiempo, lo cortamos. Ahora sí, continuamos. Aún faltan 3 chicos, pero ahí vamos a esperar un ratito. Falta un compañero más. Bueno, volviendo al tema, ahí podemos ver que para acceder al 40 tenemos que tener 2 accesos. Entonces, 2 accesos al disco, porque él lee por sectores. Si nos estamos metiendo un poquito más dentro del hardware, ustedes dirán, pero no hay que meterse. No, tenemos que meternos porque queremos ver los tiempos. El que maneja un DBMS, o sea, un manejador de base de datos, que se llama SQL Server, MySQL, Progress, lo que ustedes quieran, tiene que verlo un acceso rápido, ¿no? Lo tiene que ver rápido al momento de acceder a sus datos. Y peor si está trabajando profesionalmente, ¿no? Porque tiene que estar trabajando con un cliente que le está exigiendo. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, para leer, para leer lo que quieren visitar, ¿no? Visitar el 10 y el 40, el 10 y el 40, necesitamos 2 accesos. 2 accesos a disco, ¿no? O sea, lo que aquí le pondríamos, 2 accesos al disco. Esto es cerrar un poquito, ¿no? Pero obviamente, como el árbol crecía en el archivo que guardaba el índice, podía ocupar varios sectores. Y obviamente teníamos que ir de sector por sector. Entonces, para evitar esto, lo que quiere minimizar, ¿no? Para minimizar los accesos al disco. Los laboratorios son
laboratorio de investigación, ¿no? Laboratorio de investigación, ¿no? Pues justo lo que son el nombre del estudiante, se fue asesinado, ¿no? Laboratorio de Kennedy, en 1970, por favor en internet verifiquen si es cierto o no. Recuerden que en 1970 también en esta alta se quedó en la gestión, ¿no? En 1970 crearon el árbol B, ¿no? El árbol B. El árbol B. Es un árbol de medida. Árbol de medida mejorado. Oposiciones, perdón, crearon el árbol de medida, ¿no? Crearon el árbol de medida que bueno, con el ya después lo usaron a árbol B. Todo el mundo cree que B significa balance. En realidad, como el lenguaje C, digamos, hicieron una versión A y después una versión B. El lenguaje C también nació así, ¿no? Hicieron un lenguaje llamado A, versión B, versión C, digamos. Entonces se llamó C, digamos, ¿no? Precisamente por, no creo que no me van a poner, ya no me voy a C, digamos. Y ahí se quedó, ¿no? Lo mismo ocurrió con el árbol B. Todo el mundo cree que B significa balance. Bueno, quedó así, digamos, ¿no? Como balance, pero en realidad es una, por añadidura, digamos, esta B, todo el mundo le dice balance. Bueno, ¿cuál es el logro del árbol de medidas? Recuerden que el árbol B es el árbol de medidas. Entonces, el logro de medidas, el árbol de medidas, es cubrir en un sector, en un solo sector, todos los datos, todo lo que pueda, ¿no? Lo que pueda también, por decir, a veces se puede pasar, entonces todo lo que pueda cubrir en un sector, todos los datos de un nodo. Entonces, esto es lo que pasa normalmente, lo que es un nodo de energía, que sería un nodo de energía. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene varios datos. Tiene varios datos. Entonces, ¿qué sería? Tiene 20, estamos ordenados. 20 parece un vector, no le 30, 80. Digamos, este es el nodo. Claro, en un sector actual puede cubrir 100 de estos, ¿no? Aquí para mostrarlo con 4 no vamos a matarnos con 100, ¿no? Entonces, en el sector del disco, se guardan estos datos. Se guardan 20 con su respectivo apuntadores, ¿no? Que lo vamos a luego lo vamos a detallar. ¿Se entendió, bueno? Entonces, no perdemos tiempo porque leemos todo el sector y ya leemos todo el nodo. Entonces, un nodo en el día, ¿no? Un nodo en el día tiene varios datos. En general, n-1 datos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a analizar. Esto no es el problema, ¿no? Entonces, el nodo del BCT es uno pequeñito. Un árbol BCT vamos a crear un árbol 2 días. 2 días. Entonces, este nodo en el día va a tener n entero, n hijos, si quieren ustedes, ¿no? N hijos. Pero digamos, la conceptualización del árbol no es que nos hace por molestar lo que tengamos en el día. No es la intención de ello molestarnos, sino optimizar. Es decir, todo el nodo se puede almacenar en un solo sector del disco. En un solo sector del disco se puede almacenar todos los datos. Entonces, de un solo saque yo puedo obtener estos 4 datos. En un árbol binario, de repente tengo que recorrer varios sectores para encontrar el 80, por ejemplo. O sea, de repente tengo que ir 20, 30, 20, del 80, después de 4 accesos, de repente llego al 80. En cambio, te dice, no, tranquilo viejo, yo te lo voy a, de un solo saque lo tengo todo, yo también en RAM. Y en RAM ya puedes buscarlo. En forma secuencial es cierto, pero puedes buscarlo. Ya puedes buscarlo ahí, porque son pequeños datitos, no son más. Entonces, esa es la motivación de darlo en el día. ¿Se entendió, no? Sí, ya me encanta. Entonces, hay árboles que tienen mínimo y máximo hijos, se llaman, por ejemplo, entre días sería 2, 3, algo 2, 3, ¿no? También otra acepción que se tiene.
árbol 2, 3, sería 2 datas y 3 apuntadores, ¿no? Lo que pasa es que tiene un mínimo y un máximo aquí. También se le puede llamar, ¿no? Árbol 2, 3, que le pueda servir. O m-1n en general, ¿no? Ya vamos a ver n días, no hay ningún problema, así que después lo comentamos qué otros nombres se le dan. Pero primero entendámonos. Hice una consulta. Claro. Un nodo M vía puede tener, digamos, 3 hijos, pero que uno quede vacío. Ah, sí, quedan vacíos. Eso lo vamos a ver también. Quedan vacíos. Ese es el detallecito, digamos, de este árbol, ¿no? Ese es el detallecito de este árbol. Listo. Entonces, decimos que un árbol es energía. Energía. Sí, y solo sí, no te me equivocado, sí, solo sí. Cada nodo del mismo, soporta, acuérdense la aridad, ¿no? Que hablábamos, soporta, ¿qué soporta? m-1 datas, y m hijos. m-1 datas y m hijos. Rápido. Si me dicen m días, yo digo igual en mi mente, ¿no? No necesito ningún copy, nada, digo, cada nodo. Viene es una consecuencia, como dice la Biblia, por añadidura, digamos, que tenga m-1 datas. Ahí van a verlo por qué. Por ejemplo, un nodo, vamos a poner un nodo de un árbol 3 días. Entonces yo me voy a 3 días. Pero 3. Ni siquiera estamos en mi mente, entonces, ¿esto qué significa, Juan? Es que este tiene así. Claro, hoy no podemos estar diciéndole, no podemos decirle, qué sé yo, hijo del medio, hijo izquierdo, hijo del medio, hijo derecho, no podemos decirle así, digamos. Este es un ejemplo de 3 días, ¿no? Pero si tiene 5, ya no sé cómo le llamamos a los hijos. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? No sabemos cómo llamarle a los hijos, digamos, ¿no? Entonces, el detalle del hijo 1 acá, este, digamos, sería un entero. Este sería el hijo 1, este entero. Claro, si fuera el árbol binario, sería el hijo izquierdo, digamos, ¿no? El hijo izquierdo. Entonces, aquí vendría el data 1, digamos. Aquí, esto sería data 1. Si ustedes quieren hacerlo empezar los índices en 0, no hay ningún problema. Okay. Este sería el hijo. Este sería el hijo 2, ¿no ven? ¿Ven cómo van intercalando? Van intercalando los hijos, van intercalándose con los datas, ¿no ven? Entonces aquí vendría el data 2. Este sería el data número 2. Y este sería el hijo 3. Este sería ¿me trataron? Entonces, 3 días, 3 hijos. Este sería el hijo 3, me faltó el hijo. Este sería el hijo 3. ¿Ah? Entonces, como los datas se van intercalando por añadidura, digamos, va a tener un data menos. Eso sería 3 hijos y 2 datas. ¿Sí? 3 hijos y 2 datas. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, ¿Sí? ¿Se entendió? Está fácil, ¿no? Ok. sí. Bueno, el árbol en el día está ordenado también, ¿no? Está ordenado, pero primero rellena su data y después crece. Vamos a inventar ahorita, podemos hacer, ya en nuestra próxima clase vamos a hacer un ejemplo de cómo se va poblando el árbol, ¿no? Pero vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a ir tratando un poquito a la rápida, ¿no? Entonces, un árbol, ahora digo árbol, no digo nodo, ¿no?
un árbol que respira. Árbol, de aquí de nodo. No, ¿no? Entonces, una vez más, también el árbol tiene su raíz. Tienes acá la raíz, aquí tiene 3, ¿no? Ya podemos ver cómo simplificar el dibujo. Yo también demuestro cómo la gente, como toda persona, es floja, ¿no? Ahí. Bien. Digamos, ellos insertaron, qué sé yo, el 30 y el 80. ¿Sí? El 30 y el 80. Insertar. Tranquilo, esto vamos a hacer paso a paso la inserción. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si inserto el 20? Digamos? ¿Dónde tendría que ir el 20? Un poquito a la rápida. Recuerden los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. El 20 del 30. Ajá, a la izquierda del 30. Como es un árbol, como es un nodo, no le puedo decir dame un data, dame un solo data, me da todo el nodo. Entonces pegamos acá, ahí, ¿verdad? Entonces, entonces el 20 se inserta acá. Y como decía el compañero hace ratito, el árbol queda vacío. El árbol queda, perdón, el nodo que da para aquí queda vacío. Es decir, dice, hay campo todavía para insertar ahí. ¿Qué pasa si inserto el 45? ¿Dónde se insertaría? Creo que a la derecha del 20. No, no, no. No. Tendría que En el segundo hijo también. Ajá, 80, ahí en la segunda vía. Aquí está. Aquí sería. Correcto. Entonces aquí estaría aquí lo vamos a hacer. Vamos a practicar todo esto, no se preocupen. Vamos a hacerlo paso a paso para continuar y después lo vamos a programar. ¿No? A mí no me gusta mucho la teoría, me gusta la acción, ¿no? Quiero que se vea que esta cosa funciona, ¿no? Que esta cosa funciona. ¿Se entendió? ¿Qué les parece? ¿Sencillo, difícil, fácil? No se entiende mucho, ¿no? Ahorita no se entiende mucho. No se entiende mucho porque está un poquito la rápida. Tenemos que hacerlo paso a paso para que entendamos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Fíjense qué complicado que es dibujar un árbol de medida, porque hay que hacer cuadraditos, ¿no? El dibujito nomás es fregadito, ¿no? Hay que ir haciendo paso a paso, ir anotando los datos. Imagínense que sean 4 días. ¿Qué significa 4 días? 4 hijos, 3 datos. 4 hijos y 3 datas, ¿no? 4 hijos y 3 datas. Muy bien, eso sería. Quería comentarles, jóvenes, un poquito sobre el parcial. Yo le dije que le iba a dar un práctico. Se lo tengo que dar, si no, no tiene sentido. Me pasó con Sistema Operativo 1, el grupo de las 8, que no me tomé en cuenta que había carnaval. Bueno, también ustedes van a ser beneficiados por eso. El próximo, nuestro parcial, jóvenes, quedaría para esta fecha. Entonces, después de carnaval, voy a ver el modo todavía de examen. No podemos hacerlo en computadora, ¿no? Este examen lo más probable es que sea virtual, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo me mencioné, yo tuve como le comenté, tenía un examen de grado, ¿no? El anterior viernes, y después hablé con el resto de carreras y otras personas que habían ahí, ¿no? No están jóvenes. El rector ni el vicerrector está con ánimo, digamos, para darnos permiso para un examen presencial, ¿no? No están muy preocupados, están como cualquiera, ¿no? Recuerden que hay un infecto, alguien se muere, el responsable es la máxima autoridad ejecutiva, que no es la mano del rector, ¿no? Y más jóvenes que los docentes, han muerto varios docentes, ¿no? Por COVID. Ya casi estamos llegando a los 60 docentes que están viendo por COVID, ¿no? En toda la Universidad de Gabriel Moreno, incluida las facultades provinciales, ¿no? Casi 60 docentes muertos por COVID. En este momento el vicedecano de la Facultad Económica está en lugar, ¿no? Está con Cuba. Entonces,
Él me comentó, me hizo gestor y una razón, ¿no? Que las autoridades no están ahorita con ganas de otorgarnos un permiso en cada campo a la ciudad universitaria en este caso, ¿no? Bueno, de todas formas ya veremos. Por el momento tenemos el primer parcial, lo oficializamos entonces el primer parcial. Ustedes estudian también con su ayudante que vayan haciendo así, va a pasar también en práctica, que son ejercicios anteriores nada más, ¿no? El primer parcial entonces el miércoles, después del carnaval, ¿no? 17 de febrero de 2021. Bueno, a nuestra hora acostumbrada, ¿no? A las 11:30, ¿no? A nuestra hora de clase nada más. El temario es temario de listas y PSP. Bueno, le estaba mandando yo les envié una aviso de la plataforma. Le mandé la clase lista y la clase árbol, ¿no? Básica, ¿no? Para que ustedes la desarrollen, pero lamentablemente la plataforma estaba con problemas y no le llegó, pero se la voy a mandar a enviar. Y yo me fijé en la mañana que ni siquiera le había llegado el aviso de clase. También eso me pasó con los sistemas de juego. A los otros grupos les mandé hoy día, ¿no? Pero me olvidé de mandarle a ustedes el aviso de que hay clases el lunes. Yo sé que hizo clases Zoom tal día, ¿no? Y eso no le había llegado tampoco, la plataforma estaba con problemas. Pero esta, que la clase lista y la clase BST que nos han hecho clases, se la voy a mandar. O sea, para que ustedes la continúen, ¿no? Ustedes la aumenten, cuando practiquen algo, digamos, la aumenten ustedes ahí a esas clases nomás, ¿no? Ustedes la aumenten, qué sé yo, la aumenten, y qué cantidad de hojas, que lo que hemos practicado, ¿no? La clase, digamos, los métodos básicos están, ¿no? El insertar, que el preorden, que niveles, que no sé qué más, macanita, está, si es hoja, todo eso, ¿no? O sea, son las clases listas para que ustedes la aumenten, ¿no? Le aumenten los ejercicios que yo les voy a mandar en el práctico, ¿ok? Para que ustedes lo programen, los ejercicios que están en el práctico. Algunas tienen que volverle a crear, ¿no? Otras clases, ¿no? Obviamente. Algunas preguntas de práctico generan unas nuevas clases. Ok, ¿tienen alguna consultita? Ingeniero, ¿cómo sería la modalidad del examen o está por definir luego eso? Yo creo que va a ser virtual, pero no sé cómo va a ser, no van a poder hacer en computadora, jóvenes, ese es el problema. Van a tener que hacerlo en papel. Ese es el detalle de sacar una foto del papel, ¿no? No va a quedar otra. Listo, ingeniero, gracias. ¿Sacar foto al papel y después enviárselo al virtual nomás? ¿O cómo va a ser? Claro, eso es, digamos, lo básico del virtual, ¿no? Sacarle foto y mandármelo para que yo lo corrija. Eso es así más o menos. Eso es lo que hasta ahora no hay otra, ¿no? O no sé si por plataforma me pueden ayudar también otra. Hay una oficina, ¿no? De la facultad que me dice que me puede ayudar con los exámenes también, ¿no? Con preguntas al azar, algo así me estaba hablando. También estoy viendo esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad también. Sí, creo que se ponen un tipo cuestionario y de ahí al azar le va dando a los estudiantes para el examen, algo así. Pasó en otras materias. Claro, pero no, lo mío no Hay es problemas con eso a veces, ingeniero, también, porque hasta por una tilde ya sale la respuesta incorrecta o algo así también. Puede variar. En el caso mío no son preguntas teóricas, pero bueno, son preguntas prácticas, ¿sí? Es por eso ellos me dicen que sí hay una forma para que ustedes la manden la foto ahí a esa misma respuesta. Pero no sé si estará implementado hasta el día de hoy. No son preguntas la mía de falso verdadero, no hay derecho, pero son preguntas, ¿no? Dado este árbol, encuentre tal cosa, o diseñe esta estructura estatorista que soporte, así, ¿no? Ustedes tienen que, sí o sí hay que desarrollar, ¿no? Porque a una pregunta pueden haber varias soluciones, ¿no? Y eso lo veo cada vez que hago una pregunta, diferentes jóvenes me dan diferentes respuestas, ¿no? Que están bien, digamos, ¿no? Es un desarrollo, no son preguntas teóricas. ¿Okay? Bueno, ¿alguna consultita que tengan sobre esto? Ingeniero, de árboles solo binarios, ¿no? Sí, solo binario. Gracias. MVías no entra, obviamente. No. MVías no entra con eso. ¿Ok?
Bueno, jóvenes, continuamos el próximo miércoles a las 11:30 y ya vamos a desarrollar los algoritmos de MVIA, ¿sí? Después podemos seguir charlando con el examen. Si tienen alguna consultita también sobre él, me lo hacen el próximo miércoles. Listo, ingeniero, gracias. Ok, jóvenes, pasen buenos días. Gracias, Bueno, ingeniero. gracias. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Al